Gloria a Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esta noche? Amén. ¿Cuántos están gozosos en esta noche? Amén. Qué lindo es poder estar en este lugar en la presencia de Dios. Y qué lindo también disfrutar del fruto, ¿no? Del Espíritu Santo, que es lo que estamos estudiando. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo ha venido obrando su fruto en ustedes durante estos días? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está desarrollando el fruto en nosotros durante estos días? Amén. Así lo creemos, así lo sentimos, así lo vivimos. Y continuando con nuestro estudio, pues seguimos con la segunda cualidad del fruto del Espíritu Santo, el gozo. Hemos visto hasta ahora tres claves del gozo. El primero era la base del gozo, que era el gozo de ser salvos. La segunda era el gozo del descubrimiento, ¿verdad? Descubrir cómo Dios se glorifica a través de nuestras dificultades. La tercera, el gozo de la restauración, cómo también Dios muestra su gozo en nosotros al restaurarnos, al levantarnos en las distintas circunstancias, dificultades. Y ahora tratamos una cuarta clave del gozo, otro aspecto de esta cualidad del fruto, y es el gozo que perdura. Y antes de iniciar, pues vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, una vez más por tu amor, por tu presencia en este lugar. Te anhelamos, te amamos, queremos decirte que eres lo más importante en nuestras vidas. Y es gracias a ti que estamos aquí en esta noche. Estamos expectantes, atentos a todo lo que tienes para nosotros en esta noche, Padre. Enséñanos, anímanos, exhórtanos, pero sobre todo, mi Dios, manifiesta tu gozo en nosotros. Que podamos verlo en nuestro diario vivir, vivirlo, practicarlo y aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Gracias te damos y como siempre, Padre, que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Toda la gloria y la honra sea solamente para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Sí se me escucha bien, mis amados? ¿Seguros? Porque yo me escucho medio raro, ¿no? Pero no sé si es parte de... Bien, mis amados, el tema de esta noche es gozo que perdura. Y el texto base de este estudio está en Salmo capítulo 16, verso 11. Salmo capítulo 16, verso 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando nos damos cuenta de que nuestros nombres están escritos en el cielo, sentimos gozo. Cuando descubrimos la presencia, el poder y el propósito de Dios en toda circunstancia, sentimos gozo. Cuando experimentamos una restauración completa, sentimos gozo. Sin embargo, hoy el secreto del gozo, que sin duda descubriremos, está en Juan capítulo 15, verso del 1 al 17. Y vamos a leer Juan capítulo 15, verso del 1 al 17. Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente, y así hasta el verso 17. Amén, mis amados. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto os mando, que os améis unos a otros. Dice, por favor, lea Juan capítulo 15 del 1 al 11, ya lo acabamos de leer, y luego responda las siguientes preguntas. Pregunta número 1, ¿para qué limpia los pámpanos el labrador? Así es, mis amados, para llevar fruto. Ahí usted lo puede poner en un ladito. La respuesta está en el versículo 2. Segunda pregunta, ¿cómo se limpia un pámpano? Dice el verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo se limpia un pámpano? Por la palabra de Dios. Tercera pregunta, dice, ¿cómo lleva fruto un pámpano? Dice el verso 4 y el verso 5, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo lleva fruto un pámpano? Permaneciendo en Dios. Pregunta número 4. ¿Cuál es la clave de la oración efectiva? El verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es la clave de la oración efectiva? Permanecer en Dios. Pregunta número 5. ¿Cómo podemos glorificar al Padre? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo glorificamos al Padre? Llevando mucho fruto. Pregunta número 6. ¿Cómo debemos responder al amor de Cristo por nosotros? Verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Cómo debemos responder?
permaneciendo en su amor. Pregunta número 7. ¿Cómo podemos permanecer en su amor? Dice el verso 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo permanecemos en el amor de Cristo? Guardando sus mandamientos. Y la última pregunta. ¿Por qué Cristo nos dice que permanezcamos en Él? Verso 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué Cristo nos dice que permanezcamos en Él? Para que seamos partícipes de su gozo. ¿Puedo completar todas las preguntas? Una vez más descubrimos que el fruto del Espíritu se origina en el corazón de Dios. El cará, gozo en griego, ¿verdad? El cará como el ágape pertenece a Cristo. Podemos experimentar momentos de felicidad de otras maneras, pero el gozo fluye solamente de Cristo. En estos versículos, Cristo nos enseña cómo tomar de su reserva de gozo hasta llenarnos. Permaneced en mí. La palabra griega que se traduce permanecer es meno, que significa morar, permanecer y vivir. Permaneced en mí. Meno significa morar, permanecer y vivir. Eso es lo que significa la palabra griega permanecer, meno. Ahora, ¿qué significa permanecer en Cristo? Veamos la determinación que una persona debe tener para permanecer con otra. Y un ejemplo de una persona que decidió permanecer con otra lo encontramos en el libro de Ruth, capítulo 1, verso del 11 al 18. Dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Diga, se quedó. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Cuando Orfa se despidió de su suegra, ¿cómo respondió Ruth? En el verso 14 podemos ver que Ruth permaneció con ella. ¿Qué promesa hizo Ruth a Noemí? Que permanecería con ella hasta la muerte. Dijo, solo la muerte nos va a separar. ¿Se da cuenta? La determinación que tiene en este caso Ruth al permanecer, al quedarse con Noemí. Y es interesante porque es una Ruth, ¿no es cierto? Y es una Noemí que ha caído, digamos, en desgracia, ¿verdad?
sus 2 hijos se han muerto, los esposos de Ruth y de Orfa han muerto, ¿verdad? Entonces no tienen, digamos, a dónde ir, no tienen bienes, no tienen recursos, están pasando por tiempos difíciles, por crisis, y a pesar de eso, a pesar de las circunstancias, Ruth decide permanecer con una Noemí que no es que le está yendo bien, ¿verdad? Le está yendo fatal, terrible. Pero pese a las circunstancias, esa es la determinación que quiere Dios de nosotros, ¿no? Una Ruth diciendo, mira, no sé qué me depara el futuro, aparentemente todo mal, ¿verdad? Si me quedo contigo, seguramente me va a ir mal. Tal vez tenga alguna posibilidad si me alejo, si busco vivir, si busco otra vida, pero yo decido permanecer contigo. No sé lo que me espere, pero solo la muerte me va a separar de ti. Y esa es la determinación que Dios espera de nosotros cuando nos dice que permanezcamos en Él. Al permanecer en Cristo, nuestra determinación y nuestra actitud deben ser similares a las de Ruth. Permanecer con Cristo significa aferrarnos a Él. Negarnos a ser apartados bajo la presión. Nunca permitir que las pérdidas nos hagan abandonarlo. Permanecer con Cristo significa aferrarnos a Él, cueste lo que cueste. La clave para permanecer en Cristo está en Juan capítulo 15, verso 3, verso 7 y verso 10. Vamos a leer estos versículos con detenimiento, ¿verdad? Ya los leímos, pero vamos a repasarlo, esta vez con un poco más de detenimiento. Juan capítulo 15, verso 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El verso 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el verso 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La palabra de Dios nos impulsa a permanecer en Cristo cuando sus palabras permanecen en nosotros y obedecemos sus mandamientos con una tenacidad similar a la de Ruth. Entonces permanecemos en Él. Su palabra es lo que nos permite aferrarnos y nos adhiere a su presencia. ¿Cuál es la clave para permanecer en Dios? Diga conmigo, obedecer. Obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. Dice, su palabra es lo que nos permite aferrarnos y nos adhiere a su presencia. ¿Y qué pasa cuando permanecemos en Dios? Dijo Jesús, todo esto, hablando de la permanencia, permanecer en mí y yo en vosotros, y que permanezca el amor en ustedes y obedezca mis mandamientos, así yo puedo permanecer en ustedes y ustedes en mí. Todo esto los digo, ¿para qué? Para que mi gozo esté con vosotros. ¿Ha sentido usted gozo, mi amado? ¿Está usted gozoso en esta noche? Ahora, ¿puede usted decirme que siempre ha estado gozoso? ¿O alguna vez usted perdió el gozo? ¿Acaso alguien no corre riesgo de perder ese gozo? ¿Por cuánto tiempo o cuán bien es necesario conocer a Cristo para mantener un espíritu gozoso? La palabra de Dios nos responde estas preguntas en Primera de Reyes, capítulo 17, y al capítulo 19 también, ¿verdad? Pero por cuestión de tiempo no podemos leer todos esos capítulos. Sin embargo, lo recomiendo que en su casa pueda leerlo. Primera de Reyes 17, Primera de Reyes, capítulo 19 también, nos habla de un Elías que vivió el poder de Dios, estaba lleno de gozo, después cayó en una depresión terrible. Primera de Reyes, capítulo 17, verso del 1 al 6. ¿Cómo se relacionó Dios con Elías? Marque una o más opciones.
Primera de Reyes, capítulo 17, verso del 1 al 6. Dice: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Tremendo, ¿no? Era el Uber de ese tiempo, el delivery, los cuervos. Pregunta: ¿cómo se relacionó Dios con Elías? En Primera de Reyes 17, verso del 1 al 6. Usted puede marcar una o más opciones. Primero, permitió que Elías viviera cómodamente y en paz. Segundo, proveyó para las necesidades físicas de Elías. Tercero, protegió a Elías de cualquier daño. Cuarto, le dio muchos seguidores. ¿Qué respuesta pondría usted, mis amados? La segunda, proveyó para las necesidades físicas de Elías. ¿Qué otra? La tercera, protegió a Elías de cualquier daño. Interesante, ¿no? No le dio, digamos, una vida cómoda, tampoco le dio muchos seguidores, lo mantuvo del sustento diario, sí lo libró también y lo protegió de cualquier peligro. Ahora, Elías se enfrentó a los 450 profetas de Baal en el famoso encuentro en el Monte Carmelo. ¿Cuántos han escuchado de esto? ¿Verdad? ¿Qué parte de la historia de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 25 al 45, le intriga más? Como decimos, pues bueno, por cuestión tiempo no podemos, digamos, leer todo este texto, pero ¿cuántos saben lo que pasó en el Monte Carmelo? Vamos a leer, ¿verdad, mis amados? ¿Sabemos o no sabemos, verdad? Elías y los 450 profetas de Baal. Bueno, les resumo la historia. En todo caso, Elías, como ustedes vieron, pues dice: no va a llover más, ¿verdad? Dios está enojado con ustedes, son todos un pueblo que se ha desviado a adorar a Baal, un dios falso, un dios pagano. Entonces Dios no va a hacer que llueva más, va a haber una sequía. Habían 450 profetas de Baal, ¿verdad? Y Elías desafía a los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Dice: si ustedes creen en Baal y ustedes dicen que Baal, pues digamos, es el Dios de ustedes y que es el Dios más poderoso que existe, bueno, pues vamos a ver quién es el Dios verdadero. Yo voy a ofrecer, ¿verdad?, un sacrificio a mi Dios, a Jehová, el único Dios verdadero, para que haga llover. Y ustedes hagan lo mismo con Baal. El que responde, dice, con fuego, ¿verdad? Voy a hacer un holocausto. El que responde con fuego, ese es el verdadero Dios. ¿Qué creen que pasó? Pues los profetas de Baal, 450 profetas, empezaron a hacer de todo su ritual, empezaron a bailar, a hacer unos movimientos, digamos, ridículos. Y Elías pues estaba ahí gozando, ¿no? Se burlaba de los profetas de Baal. ¿Qué pasa? ¿No los escucha su Dios? A lo mejor está ocupado. Entonces, estos profetas de Baal terminan de hacer el ridículo y no pasa nada. Luego Elías, pues un Elías, digamos, empoderado por el Espíritu Santo de Dios, hace el holocausto. No solo eso, sino que pide que mojen el holocausto, ¿verdad? Y empieza a clamar a Dios. ¿Y qué cree que pasó? Pues al instante, dice, cayó fuego del cielo y se consumió el holocausto. Esa es básicamente la historia, mis amados. Si quieren saber más, bueno, ustedes lo pueden leer en su casa. Ahora, ¿qué parte de esta historia le intriga más? Puede escoger solo una opción esta vez.
el valor de Elías, los movimientos de los profetas de Baal, ¿no? De pronto a usted le pareció interesante, ¿no? Y bueno, hicieron el ridículo. Tercero, la sencillez de la oración de Elías, o por último, la persistente oración de Elías pidiendo lluvia. La pregunta es personal, ¿no? De pronto a usted le pareció más interesante la sencillez de la oración de Elías, quizás le pareció interesante los movimientos de los profetas de Baal, o la persistente oración de Elías. En mi caso, a mí lo que más me llamó la atención fue el valor que tuvo Elías. ¿Por qué? Tal vez esto me faltó contarles, ¿verdad? Pero los profetas en ese tiempo, los profetas del Dios verdadero, los profetas de Jehová, ¿verdad? Eran decapitados, eran asesinados por la esposa del rey Acab, Jezabel. Entonces, Elías tuvo que tener valor para poder hacer lo que hizo. Y sin duda alguna, pues ese valor vino de Dios. Describa la situación de Elías en Primera de Reyes, capítulo 19, verso del 3 al 5. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue, ¿para qué? Para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, ¿qué deseaba Elías? Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. ¿Qué situación está pasando Elías? Dígale, está huyendo por su vida. Interesante, ¿no? Capítulo 17, vemos un Elías, digamos, empoderado, con valor. No solo eso, sino que después de que los 450 profetas de Baal fracasaron en su ritual, vemos a un Elías que le corta la cabeza a toditos. ¿Sí? O sea, vemos un Elías empoderado, valiente, ¿verdad? Fuerte, vigoroso, que digamos está pasando por el clímax de su ministerio. Y en todo el poder que Dios le ha dado, le corta la cabeza a 450 profetas de Baal. Y después de ese acto de valor, de ese acto de poder, Elías se echa a correr. ¿Puede usted imaginarse? Y huye con temor, incluso dice que desea la muerte. ¿Cómo se revela finalmente Dios a Elías? En Primera de Reyes, capítulo 19, verso del 11 al 13. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cómo se reveló finalmente Dios a Elías? Con un silbo apacible. Última pregunta, dice, observe una parte muy importante de remedio de Dios para la depresión de Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso del 19 al 21. ¿Qué le dio Dios a Elías? Partiendo él de allí, halló ¿a quién? A Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo,
te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Qué le dio Dios a Elías? Un sucesor. Fue parte importante del remedio de Dios para Elías. Un sucesor. Mis amados, todos nosotros corremos el riesgo de perder nuestro gozo y hay muchas cosas que pueden ayudarnos. Basándonos en lo que hemos aprendido de la vida de Elías, consideremos circunstancias que podrían colocarnos en una categoría de alto riesgo para perder nuestro gozo. Cabe recalcar, ¿verdad?, que el gozo que nos da nuestro Dios, ¿verdad?, sabemos que es un gozo imperecedero, un gozo que nadie nos lo puede quitar. Amén. Pero si dejamos de permanecer en Dios, no es que nadie nos quita su gozo, sino que nosotros dejamos de ser partícipes de ese gozo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, mis amados? Entonces, ¿quién puede quitarnos el gozo de Dios? Nadie. Sin embargo, si dejamos de permanecer en Dios, como los pámpanos permanecen en la vid, entonces dejamos de permanecer también en su gozo. Podemos perder nuestro gozo cuando damos más de lo que recibimos. No vemos evidencia de que Elías estuviera cargando las baterías constantemente. Estaba dando mucho más de lo que recibía. Pregunta, ¿está usted sirviendo a Dios más que buscándolo? Es una manera de perder el gozo también, cuando damos más de lo que recibimos, ¿verdad? Sobre todo para los servidores, ¿no? Llega un momento en el que estamos dando y nos olvidamos de recibir de Dios. Dejamos de permanecer de Dios, dejamos de buscarle, dejamos de alimentarnos de Él y nos estamos desgastando más y damos más y nos olvidamos de recibir. Muy importante es buscar a Dios siempre más de lo que le servimos. Amén. Segundo, cuando hablamos más de lo que hacemos. Naturalmente no fue así como comenzó todo para Elías, pero para llegar a caer tan bajo como lo vemos en Primera de Reyes 19, sin duda en algún lugar del camino su boca y su corazón tomaron rumbos diferentes. Una señal segura de falta de combustible es que haya más palabras que hechos. Y parte también de estar dando más de lo que recibimos, ¿no? Todo empieza ahí, empezamos a dar y en algún momento dejamos de recibir de Dios. Y en eso todo lo que comunicamos, todo lo que hablamos, todo lo que predicamos, ¿verdad? Todo lo que decimos se empieza a pesar más de lo que hacemos. Y nuestras palabras empiezan a hablar más que nuestros hechos. Y nuestros hechos no van de acuerdo con nuestras palabras. Le pasó a Elías a tal punto que dijo, quiero morirme. Dios, quítame la vida. Un Elías que profesaba de un Dios poderoso, maravilloso, un Dios que hacía milagros, ahora estaba escondido pidiendo la muerte. ¿Por qué? ¿No sabía Elías que Dios lo podía salvar, que Dios lo podía restaurar? Por supuesto, pero lo que él sabía era muy diferente a lo que él estaba viviendo. Sus palabras, lo que él creía, sus pensamientos, ¿verdad?, eran más que sus hechos. Lo que él vivía no estaba de acuerdo con lo que él creía. Y esta es una de las razones por la que muchas veces perdemos el gozo. Amén, mis amados. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Que nuestros hechos siempre estén de acuerdo a nuestras palabras, que lo que creamos, que lo que pensemos también lo vivamos en nuestras vidas. Tercero, cuando nos volvemos buscadores de maravillas. Y esto es interesantísimo, ¿verdad? Y aquí quiero explicar bien este punto.
porque Elías está escondido, está en una cueva, y en ese momento, pues, Dios decide ir a buscarlo. Y dice que pasa primero, ¿qué cosa? Un poderoso viento que rompía las rocas, ¿verdad? Que se llevaba todo a su paso. Y Elías sale, ¿no? Y de pronto yo me imagino a Elías, dice, aquí está la presencia de Dios. Pero dice, y la presencia de Dios no estaba en el viento. Luego pasa un terremoto. Y entonces Elías dice, bueno, aquí está la presencia de Dios. Pero dice, la presencia de Jehová no estaba en el terremoto. Y luego pasa el fuego. Y dice, aquí tiene que estar la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios no estaba en el fuego. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? En el susurro, en un silbo apacible. Mis amados, muchas veces vamos a estar esperando que Dios se manifieste de una manera sobrenatural y lo vamos a buscar en los milagros y en las señales y esperamos un poder de Dios que se manifieste de tal manera que no quede duda y que digamos, aquí está la presencia de Dios. Pero muchas veces Dios no se va a manifestar, digamos, en lo sobrenatural, en lo grandioso, en lo extraordinario. No va a estar en el viento fuerte, no va a estar en el terremoto, no va a estar en el fuego. Muchas veces Dios va a estar en un susurro suave, apacible, en un silbido. Y eso vale más. Porque quizás muchas veces esperamos que Dios se manifieste de la manera en que queremos. Pero Dios no siempre se va a manifestar de la manera en que queremos. Sin embargo, siempre se va a manifestar de la manera en que necesitamos. Y lo que necesitaba Elías era descanso, era paz, era el susurro suave de Dios. Elías se había acostumbrado tanto a ver a Dios en medio de lo extraordinario y había visto a Dios en circunstancias tan milagrosas que se había perdido de verlo como el gozo en medio de lo cotidiano. Buscó a Dios en el viento, en el terremoto y en el fuego, pero no lo encontró allí. Estoy convencido de que los momentos más íntimos que pasaremos con Dios a lo largo de nuestra vida serán al escuchar sus suaves susurros. Allí encontraremos el verdadero cará, el verdadero gozo. Aprendamos, mis amados, a disfrutar de la presencia de Dios en lo cotidiano, a levantarnos en un nuevo día, a respirar el aire, el oxígeno, al disfrutar de la familia. Aprendamos a disfrutar de la presencia de Dios en sus suaves susurros. Número 4. Otra razón por la que podemos estar perdiendo el gozo es cuando estamos exhaustos. ¿Qué hizo que Elías huyera en lugar de correr hacia Dios? Sin duda Dios, que ya había obrado tantos milagros en la vida de Elías, podía haber manejado a Jezabel, pero Elías estaba exhausto. Había descuidado su alimentación y su descanso. ¿Cómo estaba Elías? Exhausto. Observe con cuánto amor Dios cuidó de Elías. Dios creó el cuerpo. Él sabe que no podemos funcionar bien cuando no le prestamos la atención necesaria. ¿Está descuidando el descanso? ¿Cuida su alimentación? Es necesario funcionar bien y para funcionar bien necesitamos que nuestro cuerpo esté en óptimas condiciones. Elías estaba exhausto, no podía más, decía, Señor, quítame la vida. ¿Qué necesitamos, mis amados? Diga, descansar en Dios. Descansar en Dios, depender de Él y dejar de depender de nuestras fuerzas. Cuidar nuestra alimentación, no solamente en lo físico, ¿verdad? Que es muy importante cuidar nuestra alimentación en lo físico, pero también nuestra alimentación mental. ¿Qué estamos introduciendo en nuestro disco duro? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? Lo habíamos dicho un domingo, ¿verdad? Es bueno alimentarse del pan de vida, del pan de Dios. Que nos alimentemos de su palabra, de cosas que nos edifiquen, de cosas que nos llenen y que nos animen a seguir adelante cuando sentimos que no podemos más. Y por último,
Otra razón que nos quita el gozo es cuando sentimos que estamos totalmente solos. ¿Se ha sentido así alguna vez, mis amados? Creo que todos en alguna ocasión nos hemos sentido solos. Elías se sentía como si fuera el único que quedaba para defender a Dios. Pero comparativamente no podía quejarse. Todos los demás profetas de Dios estaban enterrados en su crecimiento en Cristo. Tenga cuidado cuando sienta que está solo y que nadie más desea servir o amar a Dios como usted. El hecho de que alguien no comparta nuestra causa o nuestras pasiones personales no significa que seamos especiales. Cuando nos consideramos la única persona espiritual que conocemos, estamos listos para caer. ¿Qué pasaba con Elías? ¿Verdad? Y hay algunas veces que nos suele pasar lo mismo, nos da como el complejo de Elías. Elías llega a verse, ¿verdad? Mira a su lado, mira hacia el otro y dice: Señor, menos mal que me has salvado la vida porque solo yo he quedado, ¿verdad? Solo yo te adoro como tú te mereces. Solo yo estoy defendiendo tu causa, ¿no? Y hay muchos creyentes que de pronto muchas veces nos da, digamos, ese complejo de Elías. Miramos y decimos: el resto está en cualquier cosa, Señor. Solo yo estoy buscando tu presencia. Ay, solo yo soy un apasionado. Y solo yo, y solo yo, y solo yo. ¿Verdad? Y Dios le termina diciendo a Elías: levántate, que no eres solo tú. Anda a Siria y unge a Hazael y hazlo rey de Siria. Anda a Israel y unge a Jehú y ponlo por rey por Israel. Y ve a ver a Eliseo y úngelo como profeta que va a ser tu sucesor. Y no me digas que estás solo, porque tengo a 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Cometemos un gran error cuando pensamos que somos los únicos que quedamos para defender a Dios. Cometemos un gran error cuando pensamos que somos los únicos espirituales. Basta con ver a su izquierda y a su derecha. Y miren en este momento, ¿verdad? A su izquierda y a su derecha. Lo que va a ver ahí es a su hermano, a su hermana, que también está pasando por dificultades, que también está pasando por debilidades, que lucha por ser mejor cada día, pero que no está solo, que cuenta primero con la ayuda de Dios y con la iglesia, el cuerpo de Dios, para edificarnos mutuamente y juntos seguir adelante. No estamos solos, mis amados, y no somos los únicos. Somos parte de ese remanente de Dios que aún no ha doblado su rodilla ante el sistema de este mundo. Y ya para terminar, repase la lista de situaciones que pueden quitarnos el gozo. ¿Ha experimentado alguna últimamente? ¿Ha permitido usted que Dios le restaure el gozo? Déjeme leerle el texto base de hoy. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si usted ha perdido su gozo, búsquelo, está ahí, exactamente donde usted lo dejó, en la presencia de Dios. Recuerde, Él es nuestro gozo, pese a toda circunstancia, pese a toda adversidad, aún en la más terrible tormenta, su dulce susurro nos traerá paz y descanso. Alabemos a Dios y continuemos dependiendo de Él siempre. Amén y amén. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por este tiempo. Una vez más, gracias, Señor, por tu presencia. Padre, gracias por estar aquí, gracias por recordarnos que tu gozo, mi Dios, que tu gozo, la plenitud de tu gozo, Señor, está en tu presencia. Que la clave es permanecer en ti, obedecer a tu palabra, obedecer tus mandamientos. Si permanecemos en ti, si permanecemos en tu amor, tú permaneces en nosotros
y tu gozo permanece en nosotros. Podemos estar confiados que pese a cualquier circunstancia, pese a cualquier adversidad, tú siempre estarás cuidándonos, protegiéndonos, dándonos el sustento diario para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a depender de ti, a permanecer en ti, Señor, con la misma tenacidad con la que Ruth permaneció con Noemí. No importa lo que pase, no importa si estás arruinada, Noemí, lo único que me va a separar de ti es la muerte. Y Padre, que en nuestro permanecer contigo podamos decir lo mismo, Señor. No importa qué pase, no importa las circunstancias, no importa las aflicciones, lo único que pueda separarme de ti sea la muerte. Y ni aún la muerte, sino que cuando muera, Señor, estaré aún más cerca de ti, más íntimo, y te conoceré, Señor, finalmente, como nunca nadie antes te ha conocido. Gracias te damos, Señor, y ayúdanos a aferrarnos de ti, a depender de ti de tal manera que nunca nos falte tu gozo. Gracias te damos, Señor. Te rogamos, mi Dios, en este tiempo que vamos a entregar nuestras ofrendas y nuestros diezmos delante de ti, que seas tú, mi Dios, mirando con agrado cada ofrenda, cada diezmo que se levante en tu nombre. Padre Santo, gracias te damos por cada una de tus bendiciones, de tu provisión, de tu sustento. Gracias por el pan de cada día. Gracias por el vestido, la ropa, la familia, el hogar. Gracias, Señor, por tu sustento. Y qué bueno que pueda adorarte, alabarte y bendecirte con mis ofrendas y mis diezmos. Te ruego que suban con olor fragante a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.